en lo que llega la otra compañera, que no recuerdo el nombre, vamos a ver algo. Tal vez mucho. ¿Quién? Estefanía. Estefanía, sí. Sí, pero vamos a esperar que ella sube ahora, no te preocupes. Bastante tiempo tenemos llamado, estamos grabando. Miren, tal vez, no sé, ustedes tal vez eran muy jóvenes en esa época, pero dentro de la materia no podemos dejar de incluir, no es el tema principal de hoy, pero siempre me gusta dar en esta instancia lo que fue para mí una de las crisis más llamativas y más importante en Latinoamérica, que fue la crisis financiera argentina de diciembre del 2001. Y lo digo porque precedió precisamente a la crisis bancaria que tuvimos nosotros en marzo y abril del año 2003. Para darle un dato, los argentinos tienen una particularidad. Ellos no creen mucho, no son tan nacionalistas. Ellos que privan tanto en Argentina, pero no creen mucho en su moneda. Yo lo viví y ellos cobran en pesos argentinos y de una vez lo cambian a dólares. Ellos ahorran en dólares. Y por eso es que ustedes ven que históricamente en Argentina siempre ha habido un problema de devaluación, no de depreciación, que son dos cosas diferentes. Depreciación es cuando el gobierno para aplicar una estrategia para atraer inversiones, deprecia la moneda, que es lo que hace China, para que obviamente traer inversión. La devaluación es cuando se da ya por un asunto de oferta y demanda, que es lo como que pasa, como pasó en Argentina. La crisis del 2001 en Argentina fue una crisis que básicamente se enfocó en algo que aquí estuvo a punto de pasar, y yo le voy a decir cuándo, en la restricción a sacar dinero en efectivo de los plazos fijos, de la cuenta corriente y la cuenta de ahorro, lo que se conoció mundialmente como el famoso corralito. ¿Por qué corralito? Porque era como que tus ahorros estaban obviamente en un corral que tú no podías sacar. Esto provocó inclusive la renuncia del presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa. Eso es una imagen famosísima saliendo el helicóptero de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno en Buenos Aires. Eso ocurrió un 20 de diciembre de 2001, imagínense, 4 días antes de Nochebuena. ¿Cuál es el origen de la crisis? Para hablar un poquito de la crisis argentina, tenemos que remontarnos a los años 90. En los años 90 hubo en Argentina lo que vamos a ver más adelante, lo que es una hiperinflación. Una hiperinflación es cuando por un periodo prolongado hay un desajuste, o sea, un proceso inflacionario constante de más de 2 dígitos. Nosotros estamos cerca, la inflación del de abril, vamos a ver ahorita, está en 9.64. Ya se considera una inflación alta cuando es de 2 dígitos, que es de un 10%. Y la hiperinflación es cuando anda por los 40, 50 y 60. En los años 90 y en los años 80, el gobierno argentino, para poder aplacar esa hiperinflación, dada que la gente, todos los pesos, en esa época no era peso mexicano, se llamaba, perdón, peso argentino, creo que se llamaba austral, no sé cómo se llamaba la moneda argentina. Ellos el gobierno de Menem estableció lo que se llamaba la ley de la convertibilidad, que es algo parecido a lo que han hecho, por ejemplo, el gobierno de Bukele en El Salvador, el cual estableció la paridad del dólar y el peso argentino. O sea, se determinó por decreto que cada peso iba a valer $1. ¿Cómo se lograba eso? Respaldando los pesos en circulación con reservas en dólares. O sea, yo voy a equiparar el peso argentino con el dólar y lo voy a hacer captando, obviamente, reserva para poder mantener esa paridad. Eso funcionó durante un tiempo, pero en 1999, el nuevo, obviamente, señores, para poder mantener eso hay que captar muchos dólares y hay que reservar muchos dólares para mantener, obviamente, esa paridad. Hubo un momento en que ya no aparecían tantos dólares para mantener el 1 por 1. Y esto ocurrió en 1999, cuando sube al poder Fernando de la Rúa y enfrenta una fuerte recesión porque ya obviamente no aparecían dólares para mantener la ley de la convertibilidad, lo cual se hizo obsoleta. Él insistió en mantenerla y necesitaba urgentemente que en el país ingresaran divisas, por lo cual para obtener dólares se privatizaron empresas, se hicieron muchas cosas, pero no fue suficiente y peor aún para mantener esa ley,
el país empezó a endeudarse en dólares. El peso, obviamente, de la deuda externa, a que Argentina prácticamente es un problema endémico de deuda externa, ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal, que eso lo vamos a ver más adelante. El déficit fiscal es cuando un gobierno, una economía gasta más de lo que ingresa. Los bancos, para colmo, los bancos argentinos tenían una gran exposición con el gobierno central porque también le estaban prestando dinero al gobierno y se temía que el país entrara en suspensión de pago, lo que se conoce en finanza internacional como un default. Un default es cuando un país deja de pagar sus compromisos a los acreedores internacionales. Y salud, Estefanía, si ya entró. Bien. Y también tenemos lo que es un default técnico. ¿Qué es un default técnico? Nosotros estuvimos cerca de un default técnico cuando la crisis, ok, el austral, gracias Wilman, sí, era el austral. Bien. El default técnico es cuando el país no paga los intereses en la fecha en la que tenía que pagar. Nosotros estuvimos cerca de un default técnico cuando la crisis bancaria, y eso sí iba a traer consecuencias porque la fama de mala paga, entonces eso hace que lo que se llama los bonos soberanos se ponen más riesgosos y el costo de financiamiento del país se hace obviamente insostenible. Hay una gran inestabilidad económica que se vio reflejado en cambiar. En un año cambiaron como 7 ministros de economía. Y al final, ¿qué hizo Fernando de la Rúa? Que fue su peor error. Trajo de regreso a Domingo Cavallo. Si ustedes ven después en Yahoo, ustedes van a ver que uno de los hombres más odiados, que hasta canciones le han hecho, de Argentina, fue el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que fue quien diseñó la ley de la convertibilidad en los gobiernos de Carlos Menem. La crisis se hizo tan inaguantable en noviembre del 2001 que entonces la gente vio que ante una inminente cesación de pago del país, la gente dijo, coño, esto se va a acabar, y empezaron a sacar los depósitos de los bancos, lo cual obviamente lo dejaron vacío. Colapsó el sistema bancario por la fuga de capitales. Para contrarrestar la fuga, entonces tomaron la peor decisión posible, que fue que el día, yo me acuerdo perfectamente de ese día, fue un 2 de diciembre, fue un lunes, el ministro Cavallo enunciaba una nueva política de restringir, oigan esto, de restringir el dinero de los depósitos bancarios, lo que se conoció como el corralito. O sea, se le prohibió a la población ir a los bancos a retirar sus depósitos, a retirar su certificado y a sacar dinero de los cajeros automáticos. Ya ustedes se pueden imaginar cuál fue la reacción del pueblo, sobre todo de la clase media. Esto trajo una crisis política, protesta, y se armaron unos desórdenes bastante feos, precisamente el 19 y el 20 de diciembre del año 2001. La gente salió a la calle con lo que se conoce el famoso cacerolazo. El cacerolazo es la gente, como hicimos aquí hace poco, cuando el cambio de gobierno, que salíamos con una cacerola y a darle piña. Entonces, imagínense ustedes, millones de argentinos en las calles frente a la casa de gobierno, con dando el cacerolazo en protesta de esta medida. El presidente no aguantó el fuete, huye en helicóptero, se crea una crisis de poder. En solamente un mes, en un mes hubo como 4 presidentes en Argentina, hasta que en enero de 2002 el presidente interino Eduardo Duhalde tomó la decisión más acertada, que era devolver los fondos sustraídos a la población en la misma cantidad que habían sido depositados y en la misma moneda en que estos también habían sido depositados. Esto en parte logró estabilizar un poco la economía, pero el corralito fue desmontado un año después, en diciembre del 2001. Se establecieron controles cambiarios. Aquí hubo controles cambiarios. No sé si ustedes se acuerdan que aquí los bancos no te cambiaban más de 500, no te cambiaban más de $500 cuando la pandemia. Yo me acuerdo que no te cambiaban más de $500 y eso se hace. Lo que pasa es que aquí obviamente los montos eran mucho más mayores por la situación. Ustedes saben que en el 2003 se hacen unas nuevas elecciones en Argentina donde sale ganador quien es que es el viudo, perdón, quien era el esposo
de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, Néstor Kirchner, quien estableció una política flotante de dejar flotar el dólar. ¿Qué quiere decir dejar flotar el dólar? Que está obviamente su valor sometido a las leyes de oferta y demanda. Estas fueron fotos, no se rían que estaba flaco, eso hace 10 años de eso. Yo estuve allá investigando mucho sobre esto. La verdad que los bancos argentinos son demasiado, no sé, eso que está aquí donde estoy yo, ese es el Banco Central de Argentina, que precisamente está enfrente o al lado de la Casa de Gobierno. Ahí están los principales, es el centro financiero de Buenos Aires, un edificio muy grande, muy sofisticado. Miren las protestas de la gente en la calle, quemando goma, tirando bombas molotov. Se sacó a la caballería. Cuando sacan a estos que están aquí a caballo, ese palo que le meten a todo el mundo, mucha gente murió. Fue algo que fue una represión bastante brutal que recibió la población. Esto provocó obviamente que las caídas de, por ejemplo, de las reservas internacionales y el nivel de pobreza en Argentina, como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, la pobreza extrema subió la pobreza casi llegó a un 60% y la indigencia a un 30%. Para que ustedes vean, esto es, le comento esto para que ustedes vean cómo malas decisiones económicas impactan en la finanza, obviamente, de una nación y de su población. Hoy en día, ellos siguen teniendo problemas. Recientemente, hace 2 años, se empezó otra vez a devaluarse el peso. Miren que nosotros hemos subido a la tasa de política monetaria, que es lo que vamos a ver hoy. Argentina la subió, señores, en el 2018 a un 45%, porque el dólar se disparó a 41 por 1. Para que ustedes lo sepan, cuando yo estuve en Argentina era 4 por 1. Y en el 2017, en el 2018 se colocó a 41 por 1. O sea, 40 veces más. Y no fue suficiente y volvieron a subir la tasa de política monetaria, que la vamos a ver ahorita con más calma, a un 60%. Esto hizo que Argentina recurriera a un préstamo de 56.300 millones de dólares a lo que al Fondo Monetario Internacional, que actualmente lo están pagando un poquito a duras penas. Hubo elecciones en el año 2019, volvió otra vez el partido de Kirchner, ya con el señor apellido Fernández y con la vicepresidenta Cristina Fernández. O sea que los Fernández están gobernando ahora la Argentina. Lamentablemente, este gobierno tampoco ha dado la talla. Después de lo del COVID, prácticamente los niveles de pobreza han aumentado en Argentina. Y obviamente se está pagando con dinero del fisco, con dinero de los argentinos, pago que han tenido inclusive que renegociar varias veces para no caer en default. Esto le ha costado al gobierno, y ahí ven cambiando de gobierno. Ahora hicieron unas elecciones el año pasado, unas elecciones primarias, y ganó el que estaba antes de los otros. O sea, que esta gente vive cambiando de gobierno cada vez que le afecta, obviamente, su bolsillo. Eso para que ustedes vean cómo situaciones que vienen, señores, la crisis económica no se dan de la noche a la mañana. Es un conjunto de eventos desafortunados que se van dando, obviamente, en el tiempo. Aquí pasó, y lo vamos a ver dentro de una semana con la crisis bancaria dominicana, que yo se la puedo contar en primera fila porque la sufrí, porque yo trabajaba en uno de los bancos que quebró, y yo le voy a contar muchísimas vagabunderías que ustedes se imaginarán, pero que lamentablemente, o gracias a Dios, ya hoy en día supuestamente no se pueden hacer. Miren, ese preámbulo que le puse de la crisis en Argentina, precisamente para que les sirviera como plataforma para entender, yo sé que muchos lo aprenden, pero vamos a profundizar con lo que son las variables macroeconómicas e indicadores financieros. Yo siempre se lo digo a muchos de mis clientes, que ningún empresario puede darse el lujo de operar a la espalda de lo que ocurre en la economía. Yo le digo a mi cliente, usted tiene que saber cómo está su sector, cómo va la economía, para que usted tome medidas obviamente acertadas. Y la economía tiene dos, vamos a decir, dos vertientes, que es la que vamos a ver hoy, que es la macro, que ve la economía
como un todo. Y obviamente está la microeconomía, que ya estudia el comportamiento económico de los agentes económicos, que son las empresas, los hogares y los individuos. Vamos a enfocarnos en lo que nos interesa, porque tiene que ver con la parte financiera, que es las variables macroeconómicas. Y ustedes conocen una, que es lo que es el indicador que se utiliza tradicional. A mí no me gusta, como para medir el Producto Interno Bruto. Es la medida que se utiliza para, precisamente, valga la redundancia, medir una economía. El problema del Producto Interno Bruto, que te mide solamente crecimiento, pero no necesariamente te mide desarrollo económico y bienestar. Por eso es que muchos economistas, entre ellos incluyéndome yo, insistimos en que debe verse otro indicador, que los hay, como la curva de Lorenz, el índice de desarrollo humano, el índice de pobreza, el coeficiente de Gini, que mide un poquito más la parte de la igualdad. Porque nosotros tradicionalmente, y lo vamos a ver, somos un país que crecemos, pero crecemos de forma desigual. No todo, como dice Valdés Albizu, la riqueza no se desparrama de forma equitativa entre todos los dominicanos. Entonces, el PIB, o el Producto Interno Bruto, o PNB, como también se le conoce en otros países como Producto Nacional Bruto, es el valor total del mercado de todos los bienes finales y servicios que se producen en un país durante un año. O sea, que el PIB que mide la producción total de bienes y servicios durante un año. Como le dije, es un indicador del desempeño de la economía de un país. Incluye bienes y servicios, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, bienes y servicios que se producen dentro de las fronteras geográficas de un país, con recursos suministrados por ciudadanos y por extranjeros. El valor de los bienes finales adquiridos para un final se incluye en el PIB. O sea, para hacer el cálculo del Producto Interno Bruto se hacen los bienes finales, se toman en cuenta los bienes finales. Por ejemplo, si yo voy a tomar en cuenta zapatos, yo tengo que tomar el zapato terminado. Yo no puedo tomar la suela, la piel y los cordones, porque estaría duplicando, haciendo una duplicidad del cálculo. Por eso es que para calcular el PIB se toman los bienes finales. Se excluyen, obviamente, todo lo que tiene que ver con los productos intermedios, los productos en proceso, porque obviamente ya en su momento computarán. También se excluyen del cálculo del Producto Interno Bruto las transferencias públicas y privadas, las transacciones de título y abájate boutique. Toda esa tienda de segunda mano, no, las ventas de las tiendas de segunda mano y de paca no computan en el PIB, porque se supone que esos son ya ropa que en su momento, cuando era nueva, computaron. Por eso que no se toman en cuenta. Entonces, miren algo que ustedes tienen que saber. Hay dos tipos de PIB. El PIB nominal y el PIB real. El que ustedes ven publicado en los periódicos y en la página del Banco Central es el PIB real. Ese es el verdadero PIB. Ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre el nominal y el real? Es muy sencillo. El PIB nominal es el que calcula o mide la producción a precios corrientes, o sea, a los precios actuales. Tiene un problema, que como cuando hay mucha inflación como ahora, puede distorsionar. Fíjense que acuérdense que el PIB es crecimiento de la producción. Y si nosotros tenemos un proceso inflacionario y lo calculamos, puede pasar que haya un crecimiento del PIB, no porque hayamos producido más, sino porque producimos menos o igual, pero a mayor precio. Entonces, para quitar esa distorsión que de la inflación, se crea lo que es el PIB real, que es la producción a precio constante. O sea, se calcula lo que se llama un deflactor, un precio promedio, por decirlo de alguna manera, para que sea mucho más real, que es el que ustedes ven publicado en la página del Banco Central. Esta es, si ustedes entran ahora mismo a la página del Banco Central, que ya está actualizada, estos son los 4 pilares que todo empresario y todo estudiante de maestría de finanzas tiene que ver para mí todos los días, que tienen la inflación, que como ustedes pueden ver, la que ustedes tienen que ver la interanual, que es la que está aquí, la interanual. La interanual compara el mes de abril de 2022 con un año atrás, con abril de 2021, que es el verdadero. O sea, en un año tenemos una inflación de casi 10%, 9.64. La acumulada es desde 31 o sea, desde el 1 de enero de este año hasta hoy.
hasta abril del 2022. También tenemos que ver, y lo vamos a ver ahorita, que está la parte de la tasa de política monetaria que el gobierno, no sé, se lo mandé el otro día, volvió a subir por cuarta vez desde noviembre la tasa de política monetaria, que vamos a hablar un poquito de eso. La interbancaria, que es esta que está aquí, que es 6.47, esa es la tasa en la que los bancos se prestan unos con otros, bueno, que prácticamente está igualita que la que muchas veces más bajita, pero aquí está prácticamente igual, son 0.03%. Y aquí te pueden ver también la tasa promedio de los bancos, que está en un 10.38, y la tasa pasiva. En el tercer renglón, lo que pueden ver es precisamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, el periodo enero-abril, es un 5.8. A pesar de la inflación, de la crisis de Ucrania, de los asesinatos, de la criminalidad, se considera un crecimiento bueno hasta abril. O sea que podemos decir que vamos creciendo bien. El peso, señores, se sigue fortaleciendo contra el dólar. Eso es un fenómeno un poco extraño en este país, pero vemos como cada día más, inclusive fíjense que el margen de intermediación se está, para los vendedores de dólares es un mal momento, porque la verdad es que realmente el dólar se ha depreciado a niveles que, pero nada, eso vamos a ver con el tema este, claro, recuerden que el gobierno ha estado inyectando dólares y reservas para mantener los precios de los combustibles, y cuando eso se acabe, ustedes van a ver que eso se va a disparar, cuando empiecen a escasear, obviamente, los dólares. Como le dije, el Banco Central publicó recientemente, el 31 de mayo, que en el periodo enero-abril hemos crecido un 5.8%, que como lo digo, es un buen crecimiento. Para como está obviamente la situación mundial. El Banco Central tiene otro indicador que es muy parecido, que es el IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica. O sea, el Banco Central, chicos, no solamente mide periodo, sino el mes. Cuánto creció ese mes y lo suma y saca un promedio. Como ustedes pueden ver, de enero, el mejor mes fue enero. No, perdón, marzo. Y el peor fue abril, precisamente. Bueno, abril tenía Semana Santa, tal vez por eso muchas empresas cerradas y todo, crecimos 5.8%. Ahora, si ustedes quieren ver por sector económico, ustedes van a este gráfico donde ustedes van a ver cuáles son los sectores que más han crecido. Si ustedes lo ven, hoteles, bares y restaurantes, acuérdense que el PIB tiene un problema, que es, por ejemplo, ¿por qué el PIB tiene un problema? Porque el PIB es un promedio. Y si hay un indicador que está distorsionado, va a afectar el promedio. Para que ustedes me entiendan, es como que hayan 10 personas y hayan 9 que tengan 5 años y un señor de 60 años. El promedio va a distorsionarse porque hay un señor de 60 años. ¿Me entendieron? Entonces, muchas veces ese crecimiento de un 5.8%, yo garantizo, Will, que si le quitan ese 39.9 de hotel, bar y restaurante, baja considerablemente. ¿Qué le quiero decir? Que muchas veces el crecimiento se fundamenta en uno o dos sectores. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el comercio, que tiene un buen crecimiento de un 7, el transporte y almacenamiento un 8.2, las comunicaciones siempre han tenido un buen crecimiento, y así sucesivamente. Ahora, la gran pregunta que todo el mundo me hace, inclusive en muchos programas de televisión y de radio, ¿es el PIB un indicador de bienestar? No, no es un indicador de bienestar, porque el año pasado nosotros crecimos un 12.13% y yo no conozco a nadie que diga que le haya ido bien, aparte que sea narcotraficante o que haya estado en el gobierno. El PIB es un indicador muy útil, oigan, y razonablemente preciso. Oigan bien, porque no es exacto, porque tiene el efecto del promedio. No es un índice de bienestar, ni mucho menos de satisfacción de la sociedad. Inclusive hay países que crecen menos que nosotros, como España, Francia, Estados Unidos, que tienen un mejor nivel de vida. O sea, no necesariamente un alto crecimiento económico se va a traducir en bienestar. Ojo, eso no quiere decir, perdón, para que haya desarrollo económico tiene que haber crecimiento. O sea, indispensable. Ahora, no necesariamente por sí solo el crecimiento te va a traer desarrollo económico. Inclusive hay circunstancias que pueden llevar a un país a estar mejor sin tener que aumentar el PIB, como la reducción del crimen,
que aquí lamentablemente eso ya se ha desbordado, una mayor igualdad de oportunidades, pleno empleo, reducción del consumo de drogas, o sea que no necesariamente el bienestar viene dado por un crecimiento del Producto Interno Bruto, aunque sí es necesario para que haya desarrollo. ¿Cómo se calcula? Miren, hay varias formas de medirlo, yo le voy a dar una, que es para mí la más comprensible, que es una fórmula, que es esa, que dice que el PIB es todo lo que consumimos nosotros, o sea, todo lo que compramos, todos los bienes y servicios que compramos finales, ¿verdad? Le sumamos todo lo que gastan las empresas en vendiendo su producto, pago de nómina, todo lo que el gobierno invierte en planes sociales, o sea, el gasto público, todo lo que es por todo lo que ingresamos por exportación y todo y se le resta lo que importamos por exportación. Entonces, esa suma bastante, esa formulita bastante restringida nos da una idea de cómo se calcularía obviamente el Producto Interno Bruto. Vamos a hablar del principal problema que hoy nos está obviamente afectando, que es el tema de la inflación. La inflación es uno de los mayores elementos de inestabilidad macroeconómica, por eso es que este país y la mayoría de los países están muy preocupados por el auge tan rápido que ha tenido la inflación por una sencilla razón. Dos, la primera, acuérdense que nosotros tuvimos casi 2 años sin que los países produjeran nada, fábrica cerrada, y obviamente, ¿qué pasa? Que hay ahora un despegue de la economía, hay una recuperación, y obviamente hay una mayor demanda y poca oferta. Y eso también hace que eso suban los precios de los fletes porque no hay nada tampoco que exportar. Y a eso se le ha sumado lamentablemente la fuñida guerra entre Ucrania y Rusia, porque precisamente son los dos países mayores exportadores de cereales como el sorgo, como el maíz, como el aceite vegetal, inclusive el alimento para los animales, para el pollo, también viene de ahí. Entonces, eso es, al escasear hace que suba los precios y por lo tanto afecte la inflación. Para que lo sepan, y no sé, no quiero ser ave de mal agüero, esto va a ser por mucho tiempo, porque inclusive hasta que la guerra, inclusive aún terminando la guerra, Ucrania no está en condiciones, Ucrania está devastada. Y además los rusos han robado bastante de esos cereales. Entonces, es un problema que lo vamos a tener lamentablemente, señores, por bastante tiempo. O sea, que es un momento de amarrarse el cinturón. La inflación se define como el aumento general y sostenido del nivel de los precios. ¿Cómo se mide la inflación? El gobierno, mejor dicho, el Banco Central, tiene que se llama el IPC, no sé si lo han escuchado, que es el índice del precio del consumidor, que mide, compara mes, o sea, mide mes por mes un listado, que es la canasta básica, que la vamos a ver ahora, mide el cambio de los precios de una canasta de un consumidor urbano típico, ¿verdad? Entonces se fundamenta, miren cómo están los precios, ustedes ven esta gráfica, fíjense cómo la inflación subiendo, 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 y fíjense está la inflación interanual, como tuvimos en la pandemia un bajón y volvemos a subir. Entonces, ¿cómo se mide o de dónde sale la información del IPC? Pues de algo que ustedes están seguros han escuchado mucho, que es la famosa canasta básica familiar. ¿Qué es la canasta básica familiar? La canasta básica familiar es un conjunto, le voy a decir algo, lo que está en la canasta básica familiar no es lo que ustedes están acostumbrados a comprar en el Pola, en el Nacional, no es nada de eso, no es Colgate, ni galletica Oreo, para que me entiendan, Bueno, la canasta básica familiar es un conjunto de alimentos expresado en cantidades que tienen que ser suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación de un hogar promedio. Un hogar promedio es padre, madre y 2 hijos, o sea, 4 integrantes. Esta es la canasta básica por quintiles. El Banco Central lo divide en 5 grupos. El primer quintil es la gente muy, muy, muy pobre, la gente que está en la indigencia. Pues fíjense que a la gente que está en la indigencia, solamente comer le cuesta al mes de abril 24,638, señores. Cuando en enero de 2021 estaba en 22,000, que ya estaba de por sí alto. Eso es la gente muy, muy pobre, le cuesta comer. A gente pobre,
pero que no está en la indigencia, la canasta básica está, señores, escuchen esto, en el mes de abril, y si ustedes ven, fíjense que va subiendo, en 32.184,44. El tercer quintil, que es el de la clase media baja, le con 84. La clase media alta, está en 348, por ahí andamos nosotros, eso es lo que nos cuesta comer. Y la de la clase alta está en 68.593. En promedio, si sacamos un promedio de los 5 quintiles, señores, miren este dato que asusta. Comer, o sea, solamente comer en promedio en la República Dominicana, y no comer de que pizza ni las comer arroz, 41.588.84. ¿Y cuánto es el salario mínimo? Por eso es que yo no entiendo cómo aquí suben los salarios, porque el salario está muy por debajo de eso. Por eso señores, dos adultos con el salario mínimo no llegan a 28,000 pesos. Por todo lo que pasa es que hay mucha gente que tiene el pluriempleo haciendo trabajo, y por eso también, Wilman, es que hay tanta delincuencia. Porque cuando la barriga dice tengo hambre, tú le vuelas la cabeza por eso que tenemos tantos niveles de delincuencia, porque la gente se desespera. No lo estoy justificando, Wilman, por eso está demostrado que hay una conexión entre esto y los niveles de delincuencia. Y miren esto es por región. La región Osama, que era la de la capital, que es el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, la canasta básica es de 48.243. La de nosotros, la de región Cibao, es 10,000 pesos menos. O sea que aquí sale más barato comer. Es de 39.595. La de la región este, que me parece, yo pensaba que era más, porque la región este tiene muchos hoteles, está en 38.305. Y la de la región sur, obviamente, que es mucho más pobre, está en 33.313. O sea que también se saca por región. Es que en la región este también hay zonas muy vulnerables y muy pobres. No solamente el este lo podemos ver como Punta Cana, Bávaro y La Romana. Sí. Pero acuérdate también que en la región norte hay más provincias. Pero bueno. Sí, mucho más. Miren, algo que ustedes tienen que conocer es que hay dos tipos de inflación. Una que es por tirón de la demanda y otra que es por empujón de los costos. Yo me río porque la inflación empezó originalmente por empujón de costos y ahora es por tirón de la demanda. Le explico. Cuando la inflación es por tirón de la demanda, cuando hay mayor demanda que oferta. O sea, cuando hay un gasto total que supera la capacidad de la economía de proporcionar bienes y servicios. Cuando hay mucho dinero, mucha liquidez en la calle, y obviamente ese consumo desmedido hace que los empresarios suban los precios. O sea, cuando hay mucha demanda, ¿qué hace un empresario? Sube los precios. Hay otra que no es porque haya demanda y poca oferta, sino porque los factores de producción, que fue lo que ocurrió con la crisis de la pandemia, cuando los factores de producción aumentan excesivamente, como la materia prima, que es lo que está ocurriendo, los salarios y etcétera. Aquí lamentablemente hay una combinación de lados, porque con el tema de la pandemia hubo un problema de aumento de los factores de producción que se ha traducido ahora en un problema de demanda por el tema de la guerra en Ucrania, de muchos productos que ahora mismo no aparecen. Señores, pero en Estados Unidos, yo no sé si ustedes vieron el problema que hay con la leche en polvo de bebé, que no hay. Estados Unidos está importando leche en polvo para bebé porque no hay en Estados Unidos. Para que ustedes vean el problema que hay de desabastecimiento a nivel mundial. Ya yo le dije, también está la inflación acumulada, que mide un año contra otro. Perdón, mide abril, por ejemplo, ahora, el mes que estamos, el mes actual con respecto a diciembre, y la interanual, que es la que se publica, es precisamente la del mes actual con el año pasado. Esa es la que ustedes tienen que ver, que como ustedes pueden ver está en 9.64. Vamos a ver cómo acaba el mes. Yo creo que va a acabar en 9.80 por ahí.
Pero como le digo, señores, no es algo exclusivo de la República Dominicana, bien estamos nosotros, porque cuando usted agarra países como Haití, que tiene una inflación de un 25.5, Argentina, que la tiene en un 51.7, Venezuela, que la tiene en un 500%, la verdad, y miren México, 6.8, Nicaragua 8.7, realmente, aunque nosotros tenemos alta, pero hay otros que tienen más alta. Brasil, Paraguay 9.4, o sea que es un fenómeno que se está dando, obviamente, a nivel, en Europa hay países que tienen inflación, Turquía tiene una inflación de un 60%. Hay un país ahí que no sé árabe que tiene un 59%, ahí hay países, Argentina tiene un 51%, o sea que es un fenómeno que se está en el mundo entero. Miren, Rusia, o sea, tiene como un 40% por las razones que ya ustedes obviamente conocen. Este es el ranking de los países de América Latina con mayor nivel de inflación. Fíjense que nosotros no estamos en el medio, ni somos los que más tenemos, pero somos. Hay países que, como Nicaragua y Guyana y México, que están por debajo de un 6, pero hay países que estamos, esto es viejo, esto fue ya para, creo que fue para enero, ya nosotros estamos en 9.64, ha ido subiendo la inflación. La inflación, señores, es terrible, sobre todo para el tejido empresarial. Aumentan los costos fijos, aumentan la necesidad de financiamiento, escasean los insumos financieros y cuando aparecen que son carísimos, hay mayor necesidad de capital de trabajo, se reduce la rentabilidad de la empresa porque no se está vendiendo, o sea, se está vendiendo pero por precio, no por cantidad. Los estados financieros están inexactos por el tema este de la inflación. O sea, es un problema, la verdad, esto de la inflación. Bien, vamos a hablar un poquito, señores, de términos macroeconómicos que ustedes tienen que obviamente manejar. Y el primero, que es lo que ocurrió con la crisis bancaria del 2020, de 2003 y lo que ocurrió con la pandemia, que es la famosa recesión. Un país entra en recesión cuando dura 2 trimestres sin que no crece. O sea, la recesión es un periodo de descenso de la producción y el comercio y el empleo de 6 meses o más. O sea, cuando un país tiene 2 trimestres que no crece, ya se dice que entró en recesión. Pero viene después la depresión, que es el punto más bajo de la recesión, que es cuando un país dura más de un año sin crecer. Después viene la recuperación, que es donde estamos nosotros, que es la fase de expansión o de recuperación de la producción. Hay gente que viene después la deflación. ¿Qué es la deflación? La deflación es el efecto contrario a la inflación. Es una bajada generalizada y prolongada de los precios. La gente dice, ah, qué bueno, eso es chulísimo. Yo no, al contrario, la deflación es mucho peor. ¿Por qué? Porque te acaba con el tejido empresarial. ¿Por qué? Porque hay empresas que cuando hay deflación venden, por ejemplo, a 5 y como bajan de precio abruptamente los precios, para redundancia, tienen que cobrar a 2 y pierden 3 pesos y obviamente la quiebra. O sea, la deflación tiene el mismo efecto, incluso más destructivo que la inflación, porque por lo menos con la inflación tú estás vendiendo y estás ganando, ¿verdad? Hay que venderlo, pero por lo menos está ganando. Está la hiperinflación, que ya yo se lo expliqué. La gran pregunta, ¿existe algo peor que la hiperinflación, que la deflación? Sí, que es la estanflación, que es lo que le ha pasado a Venezuela, lo que le pasó a Grecia cuando la crisis de 2008. Y la estanflación es lo que los economistas decimos que es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque se conjuga una coyuntura donde dentro de una situación de mucha inflación, al mismo tiempo se estanca la economía. Entonces, o sea, no hay nada, no hay producción, pero sigue creciendo todo, el precio de todo. Eso es lo que le ha pasado, obviamente, a Venezuela. Y por último está la ralentización. Nosotros estamos en un proceso de ralentización, no por razones macroeconómicas, sino porque tuvimos un crecimiento muy grande el año pasado, que fue de un 12.3, y eso obviamente hace que el ritmo de crecimiento este año por la pandemia y la inflación no sea del mismo ritmo. Entonces se llama una ralentización. ¿Qué es la ralentización? Cuando un país crece, pero no lo hace en el mismo ritmo de crecimiento que lo hacía tradicionalmente. Hay otro tema muy bueno, el tema del desempleo. El desempleo, mucha gente no lo sabe definir. El desempleo tiene que ver mucho con lo que es el pleno empleo. El pleno empleo es cuando, oigan bien,
no el 100%. Señor, es imposible que un país tenga al 100% de su gente trabajando. Imposible, pero imposible. Hay países que tienen tasas altas, como Finlandia, Dinamarca, y no llegan a más del 80%. No pasan del 80%, porque hay gente hasta que decide, porque el vago o el que decide no trabajar, dime tú. Entonces, el pleno empleo es cuando un alto porcentaje miren esto, de todos los que participan en el mercado laboral están empleados. Pero chicos, tenemos que definir quiénes son esos que pueden mejorar. Hay 3 tipos de desempleo, 2 buenos y 1 malo, o bueno, 2 normales y 1 malo. El desempleo friccional, que es el primero, son aquellas personas que, pudiendo estar trabajando, desean tomarse un tiempo para descansar, estudiar, o están en tránsito. O sea, dijeron, salí de esta empresa y estoy buscando trabajo. Eso es por fricción, se llama eso. O la gente que se tomó un año sabático, por ejemplo. Está el desempleo estructural. El desempleo estructural ocurre muchas veces cuando hay un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los empresarios, y eso ocurre mucho, buscan un perfil que el mercado no le puede dar. O sea, cuando hay no hay oferta de un puesto y obviamente no hay demanda. A la barrigón le pasa mucho eso, con los choferes de esos ustedes van a la barrigol y lo que manejan los tractores son grandísimos para sacar el oro son costarricenses, porque aquí no hay y lo pagan bastante bien. ¿Y cuál es el peor de todo? El desempleo cíclico. El desempleo cíclico es el que se da cuando hay recesión. O también se le llama, que es el nombre más feo, desempleo por demanda insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la demanda de bienes y servicios disminuye, o sea, cuando la gente no compra, cuando la actividad económica cae, el país entra en recesión, los empresarios se están dando cuenta de que no están vendiendo y ¿qué hacen? Lo primero que hacen, empiezan a votar a la gente en masa. Eso es lo que se llama el desempleo cíclico o el desempleo por demanda insuficiente, que muchas veces es bastante catastrófico. Vamos a hablarle de cómo calculamos lo que es la fuerza laboral. Oigan bien, la fuerza laboral son todas la PEA, que es no es la hermana de aquello, como me dijo uno una vez en una maestría. La fuerza laboral son todas las personas capaces y dispuestas a trabajar. El concepto ha cambiado porque usted puede estar capaz de trabajar, pero si usted no quiere, entonces usted no califica para estar en la fuerza laboral. Entiéndanse lo vago. Entonces, quienes están empleados y quienes están desempleados, pero están buscando activamente, es la fuerza laboral. O sea, no necesariamente la fuerza laboral está trabajando. O sea, son aquellos que están empleados o y se les suman los que están desempleados, que están activamente buscando trabajo. ¿Cómo medimos el desempleo? Primero hay que establecer quién es elegible y está dispuesto a trabajar. Miren, no se incluye para calcular el desempleo los menores de edad, aunque trabajen. No se incluyen ni los locos ni los que están presos. O sea, ni los que están recluidos en instituciones mentales ni en correccionales. Y no se incluyen aquellos adultos que, oigan bien, son potenciales trabajadores, pero que por alguna razón no están trabajando y no buscan trabajo, como las amas de casa, como una gente que decidió dedicarse 100% a sus estudios y obviamente los pensionados. Miren, este es el informe que presenta el Banco Central cada trimestre sobre el mercado laboral. Según el Banco Central, al 31 de diciembre, miren este dato, al 31 de diciembre del 2021, yo no sé si están ahí los haitianos incluidos, pero bueno, dice que somos 10.568.000 personas. Los que están en edad de trabajar, que no es lo mismo que la fuerza laboral, no lo confundan, los que están en edad de trabajar son 7.854.000. Ahora, la fuerza laboral, los que están trabajando y los que están desempleados y quieren trabajar, señores, es la mitad, 5.039.000. O sea que la fuerza laboral dominicana es el 50% de la población total. Es baja, es baja, es muy baja.
Ahora, de estos 5.039.000 que están trabajando, hay 4.682.000. Pero de esos 5.039.000 hay 193.000 que están trabajando por hora. O sea, no tienen un contrato, sino que están trabajando por ajuste. Y aquí, chicos, está uno de los grandes problemas de la República Dominicana, que es que hay más gente en el sector informal que en el sector formal. Fíjense que en el sector formal hay 2.170.000 personas y en el sector informal hay 2.251.000. Del sector informal, del servicio doméstico que le están pagando seguridad social, solamente hay 14.000 domésticas y que no le pagan seguridad social hay 244.000. Yo no sé si ustedes vieron la ley nueva que se promulgó el año, creo que fue recientemente, donde las trabajadoras domésticas se le va a tener que pagar, se le va a tener que incluir en TCS, pagarle sus prestaciones y sus vacaciones. O sea que ese grupito ahí de grandes de 244.000 van a tener que incluirse en la seguridad social. También eso hace La un mal que un bien. Y un horario también. Y un horario. Para mí eso hace más un mal que un bien. Eso va a tener muchos problemas, porque aquí todavía no estamos preparados para eso. Empezando por ella. Entonces nosotros que somos lo formal, pues yo siempre le he dicho eso, le pagamos por los 2.7 millones de Claro, no. Nosotros somos los formales, lo que pagamos INTEVI. Sí, exactamente. Impuestos sobre la renta. Señores, por eso, exacto, por eso que nadie quiere formalizarse, señores, porque dime tú tienes ahí 2.700.000, casi 3 millones de personas que están a la sombra, que si pagaran impuestos, no estuviéramos pagando lo que pagamos de impuestos sobre la renta y de INTEVI. Entonces, son de los grandes problemas que aquí, lamentablemente, no han querido coger el toro por los cuernos y que vamos a seguir los otros pendejos que estamos formalizados pagando impuestos, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de las instituciones financieras y vamos a hablar de lo que es el ente, eso lo vieron ustedes en la tarea, cuál es el ente económico de mayor rango en la República Dominicana y es lo que ustedes conocen como la Junta Monetaria, o sea, donde se toman las más trascendentales decisiones económicas es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria tiene 9 miembros. Hay 3 que son ex oficio. ¿Qué quiere decir ex oficio? Que están por default, que por ocupar un puesto ya están. Y hay 6 que son elegidos por decreto por el presidente de la República. Los 3 ex oficios son el gobernador del Banco Central, que es el que preside la Junta Monetaria, el ministro de Hacienda y el superintendente de banco. Eso van por default. Ahora, que son elegidos por el presidente, son 6. Entonces, ya yo hablé que lo que hacen toda esta gente, todas las medidas, los reglamentos, las medidas, la subida de tasa, el plan monetario, las políticas monetarias, todo se decide en la Junta Monetaria. Todos los reglamentos del Banco Central, todos los reglamentos de la superintendencia, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y el ministro de Hacienda es un gallego, para que lo sepan, que es precisamente del pueblo de mi papá, que se llama José Manuel Jochi Vicente. Yo me río porque Alejandro Fernández, el superintendente, primo hermano mío, para que ustedes lo sepan, Fer lo sabe porque Luis lo contó, yo estuve trabajando en la superintendencia hasta que llegó mi primo y me sacó, que no me podía tener. Pero ha hecho un buen trabajo. Y el hombre más suertudo del mundo, que es don Héctor Valdés Albizu, esa foto es bastante vieja, esa foto del 2011, cuando quedé en 4º lugar en el concurso de economía, siempre con un guardaespaldas. Ahí sí, a donde este hombre sí no se puede entrar, y que con una pistola, ahí sí no, con eso no se relaja. Ahí en el Banco Central, usted pasa como por 3 detectores de metales y lo cachean en la entrada de arriba abajo. Y para ver a ese hombre, ya tú sabes, eso es como si ver a Santa Claus. Esos son los 3 que pertenecen a la Junta Monetaria por ex oficio. Ahora hay 3 que lo elige el presidente, 6, perdón, que lo elige el presidente por decreto, que son, bueno, precisamente el que era el jefe del área económica del PRM, Arturo Martínez Moya. Está el economista Eduardo de Jesús Tejera,
Está Sergio Elena Mejía de Celiman, que si la recuerdan, era la candidata a vicepresidenta por la Fuerza del Pueblo. Julio César Gibre Salcedo, que dirigió por mucho tiempo ¿cómo se llama esto? La Superintendencia de Valores. Ricardo Rojas León, que si por el apellido ya ustedes lo pueden identificar, pertenece al sector financiero del Grupo León Jiménez, y José Manuel Mayén, del Grupo Mayén. O sea que tenemos una mezcla ahí de políticos, empresarios y economistas, que ellos 6, junto a los otros 3, toman las principales medidas. Hablarle un poquito del Banco Central, que es el responsable de establecer la política monetaria. Aunque se aprueba en la Junta Monetaria, quien la diseña y la propone es el Banco Central, que es una entidad pública y vamos a decir que autónoma, independiente del gobierno del país, y que tiene muchísimas funciones que yo ahora mismo no se las voy a deletrear, ustedes la tienen ahí, pero básicamente es quien regula el sector financiero. Tienen que usar bien los términos, porque aquí hay muchos periodistas salta para atrás que dicen que el Banco Central regula, la superintendencia de bancos regula, la superintendencia no regula. La superintendencia, como dice su nombre, supervisa el sistema financiero. Quien regula el sistema financiero, precisamente porque establece todo lo que es reglamento y su aplicación, es precisamente el Banco Central. En Estados Unidos, al Banco Central se le llama de otra manera, que es lo que ustedes han escuchado como la Reserva Federal o la FED, como también se le conoce. En la zona euro existe lo que se llama, que está en Bruselas, el Banco Central Europeo. En la zona euro, el Banco Central está, o sea, los 27 países que pertenecen a la Unión Europea están obviamente concentrados en un solo banco, que es el Banco Central Europeo. O sea que cualquier medida que se tome en el Banco Central Europeo afecta a las 27 economías que son parte de ese conglomerado de países que pertenecen a la Unión Europea. Por otro lado, tenemos la Superintendencia de Bancos, que obviamente tiene como función velar por el buen funcionamiento del sistema bancario, del sistema de fideicomiso y del sistema, obviamente, de remesa. Básicamente, nosotros tenemos un tejido de bancos comerciales que hacen intermediación financiera, que lo vimos la semana pasada. Los bancos, dicen papá, que es un mal necesario. Y es verdad, porque no puede funcionar un sistema económico si no existiesen, obviamente, los bancos. Actualmente, el sistema financiero tiene 48, o sea, la superintendencia supervisa, valga la redundancia, 48 entidades, que son 17 bancos múltiples, 16, porque ya ahí obviamente habría que quitar Banca América, que quebró. Hay 10 asociaciones de ahorro y préstamo, 14 bancos de ahorro y crédito, 6 corporacioncitas de crédito, que yo la verdad no sé qué buscan ahí ya, y el Bandex, que es el Banco de Desarrollo y de Exportación. Si ustedes van, por ejemplo, aquí están los 17 bancos múltiples para que lo conozcan, el López de Haro, que aquí en Santiago hay una sucursal ahí en la Plaza de los Jardines, el Banco Santa Cruz, que se originó obviamente aquí en Santiago, el BDI, que el BDI, el dueño del BDI es hermano del López de Haro, que está en la plaza donde está el Supermercado Central, Cuesta y Juguetón. Ahí hay un BDI. Banco Ademi, que era un banco antes de ahorro y crédito, ahora es Banco Múltiple. Banco Vimenca, que está en la Juan Pablo Duarte. El BH de León, el Banco Caribe, el Scotiabank, el Banco de Reserva, el Banco Activo, que es un banco de capital venezolano. La FICE, que es un banco que creo que está aquí en la Plaza Techaro de Decoraciones. El Citibank, que está en la Plaza Nuevo Centro. Está Banesco, que es de capital venezolano. El Popular, Promérica, que es de capital ecuatoriano, bastante agresivo con el tema de la tarjeta de crédito. El Banco Belbank, banco chiquitico, que yo no sé qué busca como banco múltiple, pero bueno. Y ya el Banco Múltiple de las Américas, el Banco América, que está en un proceso de disolución. Para que ustedes tengan un dato, los bancos, el sistema financiero a marzo del 2022 en total de activos ya arribaba a 2.7 billones de pesos, o sea, 2.753 millones de pesos. ¿Quién es el banco que tiene mayor tamaño? El Banco de Reserva, que tiene 910 mil millones de pesos. Le sigue el Popular con 598 mil y en tercer lugar el BH de León. Cuando ustedes se dan cuenta,
Esos tres bancos son casi el 90% del total del sistema financiero. Yo me encuentro eso peligroso porque hay una concentración de activos entre bancos que si a uno de esos le pasa algo, como pasó con Baninter en aquella época, nos vamos a dar bastante duro. Y eso del Banco de Reserva no es también porque el Banco del Estado maneja Sí, toda la claro, el banco, nómina, claro, préstamos para las instituciones públicas, toda la pendeja. Sí, sí, es por eso que tiene ese nivel de activos. Ahora, si se quiebra, hay que salir huyendo, ¿sí? Ah, no, hay que cerrar el país y vender la valla de Samantha. También existen otros grupos bancarios muy importantes que ustedes seguramente han escuchado, como por ejemplo el Grupo Santander, que no ha podido entrar al país porque aquí, déjeme decirle, los banqueros dominicanos son muy ñoños. Como ustedes vieron, aquí han entrado bancos básicamente de capital venezolano, pequeño. El Banco Santander es un grupo financiero español de mucho poder, sobre todo en España, obviamente, y en Sudamérica. Tiene un competidor que es el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, que también tiene mucha presencia, por ejemplo, en México y en Sudamérica y en Centroamérica. Si hablamos de banca inglesa, no podemos dejar de mencionar el Barclays, que está obviamente en todos los rincones del mundo. Si queremos hablar de banca francesa, no podemos dejar de hablar del banco más grande de Francia, que es el BNP Paribas. Lo que han visto los torneos de tenis, se van a dar cuenta que este es un banco que patrocina mucho los torneos, el Grand Slam, por ejemplo, de Roland Garros. En Estados Unidos todo el mundo conoce el Bank of America, aunque no es el más grande. El más grande es el GP Morgan Chase. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el banco más grande del mundo? En China. El, el banco más grande es más, los 4 bancos más grandes del mundo están en China. Y el más grande, que es el ICBC, que es el Industrial and Commercial Bank of China, tiene, señores, 60 millones de clientes. O sea que si cada cliente pone $1, imagínense la cantidad de dinero que tiene ese banco en depósito. Miren, si vemos los bancos desde el punto de vista de valor de marca, están los 4 bancos chinos, el ICBC, el China Construction Bank, el Agricultural Bank of China y el Bank of China. Ahora, si lo vemos por patrimonio, o sea, por capitalización bursátil, pero por mucho está el JP Morgan Chase. Realmente esta es la forma de medir un banco por lo que se llama cuánto vale en el mercado. Y el JP por mucho, estamos hablando de 433 mil millones, obviamente, de dólares. La República Dominicana, señores, tiene un sistema también medio extraño, porque tenemos también asociaciones de ahorro y préstamo. Déjenme explicarles que las asociaciones de ahorro y préstamo nacieron en los años 70 como una forma de canalizar los recursos, los ahorros de la familia para financiamiento de casa. Como ustedes se han dado cuenta, desde hace muchos años las asociaciones ya han dejado de ser eso y se han convertido prácticamente en bancos y se han ido reduciendo. Ha habido una intención, oigan esto, desde hace muchos años, de que las asociaciones se conviertan en bancos. Inclusive hay un proyecto de convertirlas en bancos. Eso está parado y ni que Armando, que fue mi jefe, ni Alejandro todavía han tocado ese tema porque obviamente hay otras prioridades, pero va a llegar un momento de que las asociaciones van a desaparecer. ¿Por qué? Porque están haciendo exactamente lo mismo. Lo único que no hacen son transacciones en dólares. Entonces, realmente un banco y una asociación hacen lo mismo. Lo que pasa está en quién va a tomar el patrimonio de las asociaciones, que de sus ahorristas. Entonces, ahí es que está obviamente el embulle. Y también tenemos que nada más quedan 10, que es Asociación Bonao, la Asociación Cibao, la Asociación Romana, la Nacional, la Duarte, la Peravia, la Asociación La Popular, la Asociación Mecana, la Asociación Maguana y la Vega Real, que todos ustedes conocen como Alarca. Ahí está. Si queremos saber cuál es la más grande de todas las asociaciones, obviamente por mucho es la Asociación La Popular, que tiene activos de 117 mil millones, o sea, la mitad prácticamente del total de los activos de las asociaciones. Después sigue la Cibao. Nosotros tenemos aquí en Santiago la asociación más grande, después de la Popular, que tiene activos de 71 millones, y muy por debajo viene la Nacional. Ha perdido bastante peso específico en lo que es el sector de las asociaciones, con un total de 71 mil millones, 37 mil millones de pesos. Y después vienen los bancos de ahorro y crédito, que son bancos que captan recursos
en ahorro, no, la diferencia es que no pueden emitir cuenta corriente. Esa es la única diferencia que tienen los bancos de ahorro y crédito y que son más pequeñitos, obviamente, que hay muchísimos. Ahí está Fondesa. Fondesa está en proceso de convertirse en banco multi y para mí eso es un error. Yo creo que ellos deben quedarse ahí, que creo que tendría un poquito más de éxito. Está Fiogar, que el banco Bonanza, que yo no sé ni dónde queda. Ahí hay bancos que Gruficor, el JMB Banco, yo soy cliente de ellos, el Empire, hay un paquete, Banco Tui, hay un paquete, el Banco Atlántico que está aquí en los jardines. Aquí están los dos principales, el Banco Adopen y Banco Fondesa, y tienen inclusive hasta su asociación que se llama Abancor. No le voy a abundar mucho y tengo que mencionarlo que están por su lado las cooperativas de ahorro y crédito. Les aclaro que las cooperativas de ahorro y crédito no están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, sino bajo la sombrilla del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el IDECOP. Que hay mucha gente que creen que las cooperativas de ahorro y crédito están reguladas por la super. No, no están reguladas por la super, sino por otra entidad. Recuerden que las cooperativas de ahorro y crédito son incorporadas, o sea, son como una especie de ONG, entre comillas, obviamente, y que tienen un impacto, obviamente, socioeconómico. No tienen clientes, tienen socios. Pero de eso es un tema que ya, obviamente, hablaremos mucho más adelante, porque recientemente ha habido un chisme con el tema de que tienen que ser reguladas. Inclusive yo estoy participando en un proyecto para que tengan por lo menos algún tipo de regulación bajo un sistema de gestión y indicadores financieros, que para allá voy la semana que viene. Finalmente, vamos a conocer aquellas entidades financieras internacionales que ustedes han escuchado. El muy odiado, pero odiado entre comillas, porque cuando quieren cuarto, el país que van, que es el Fondo Monetario Internacional, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en el 22 de julio del 1944, en la Convención de Bretton Woods, donde se estableció el formato de patrón oro. Y obviamente este es el FMI es como un banco de última instancia que los países recurren cuando tienen problemas de balanza de pago. Está el Banco Mundial, que pertenece, es un organismo de las Naciones Unidas y que provee financiamiento para reducir a la pobreza, para reducir la pobreza mediante préstamos de bajos intereses. Está el BID, que es el famoso Banco Interamericano de Desarrollo, que se orienta más a financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional. Y también tenemos lo que es la CEPAL, que está en Santiago de Chile. La CEPAL, que pertenece también a las Naciones Unidas, está en Santiago de Chile. Lo que busca es fomentar el desarrollo económico de todos los países de América Latina y coordina acciones para promover y reforzar las relaciones económicas entre los países de América Latina. Entonces, chicos, tienen una tareita para la semana que viene. Ya la semana que viene vamos a entrar en materia con el tema de banco. Y hay una serie van a hacer algo muy parecido, lo han hecho muy bien. Ya hubo alguien que se adelantó, pero ya lo pueden seguir haciendo, no hay ningún problema. Entonces, hay una serie de preguntas que están, ¿dónde están las preguntas? Que están aquí. Me gustaría que que ustedes contestaran eso con sus propias palabras para yo, obviamente, asimilar su aprendizaje. Hasta aquí yo no tengo más que decir. Vamos empezando suave, después vamos aumentando un poco la cosa. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, nos vemos el próximo lunes a la misma hora y a la misma fecha. Profe, algo breve, sí, sobre el PIB, que sí. Incluso, claro. hasta donde yo tengo entendido, uno de los principios de economía de Mankey se basa, el octavo, si no me equivoco, en sí. que entre mayor producción, mayor bienestar. Sí. Entonces, prácticamente, ese nos indica que a mayor crecimiento de un PIB, habría un mayor bienestar. Yo entiendo claro. Su punto de que, por las razones que usted puso al inicio, de que no mide necesariamente la calidad de vida, pero por ejemplo, ya cuando vemos que hay un crecimiento, hay nuevos emprendimientos, nuevo desarrollo, nueva generación de empleo, entonces como que eso hace que yo me incline un poco más a que sí es un indicador de bienestar.
Mira, lo que pasa es que ese octavo principio de Gregory Mankiw lo que establece no es producción, sino la productividad de la población. Lo que dice Gregory Mankiw es que cuando un país tiene una población con un alto nivel de productividad, obviamente va a tener, o sea, la productividad es la capacidad de producir bienes y servicios más rápido, en mayor proporción que en otros países. Y lo que establece Gregory Mankiw en su octavo principio es que cuando la población tiene un alto nivel de productividad, no de producción, de productividad, o sea, que tiene la capacidad de producir bienes y servicios en mayor calidad y en mayor velocidad que en otros países, obviamente va a tener mayores niveles de producción, que es el problema de nosotros precisamente. Nosotros no tenemos una mano de obra productiva, y eso es así, calificada. Por ejemplo, esa parte de la productividad también hablaba de a nivel de conocimiento y de tecnología. Sí. Que es lo que te ayuda a aumentar la productividad. Tú ves, Jorge, o sea, tú puedes tener producción, pero no necesariamente productividad. Y de lo que habla Mankiw es de que cuando la población tiene un alto nivel de productividad, que tiene la capacidad de producir bienes y servicios en una mayor proporción que otros países, eso obviamente por default va a impactar en la calidad de vida de la nación. Pero obviamente también, Jorge, tú tienes razón, no, para poder haber desarrollo económico tiene que haber crecimiento, o sea, eso se cae de la mata. Lo que pasa es que en este país hemos tenido crecimiento económico y vemos como que no impacta, obviamente. Inclusive, fíjate, Jorge, nosotros crecimos un 12.3% el año pasado. ¿Ustedes lo notaron? Yo no lo noté. Yo sigo ganando lo mismo que ganaba el año pasado. Así que, ¿y por qué? Porque es un promedio. Y fueron sectores que obviamente afectan. Y al ser un promedio se distorsiona un poquito. A eso se refiere. Qué botezo, Estefanía, vete a contar. Señores, se le quiere. Nos vemos el próximo lunes. Le voy a mandar el video ahora. Gracias. Nos vemos. Cuídense, pase buena. Bye. Bye. Bye.